salud mental está orientado a establecer las reglas de cómo se debe comportar el Estado en la provisión de un bien a la comunidad. Se legisla, cuando hablamos de legislación en derechos humanos, hablamos de cómo se legisla el comportamiento del Estado. Claro. Cuando hablamos de otras cuestiones, de lo que llamamos la juricidad doméstica, estamos hablando de cómo se legisla la conducta de los hombres. Claro. Pero la Ley Nacional de Salud Mental está dirigida a establecer criterios que, por un lado, habiliten a la acción del Estado para la provisión de un bien, pero con una restricción de que toda la actividad que realice el Estado para eso no puede implicar un desvío en el ejercicio del poder que implique la violación de un derecho o la vulneración de un derecho. Digo, Claro. para que entendamos que son dos campos jurídicos que plantean campos distinguibles, que están relacionados, pero uno se dirige a establecer cuáles son las conductas de los estados frente a los ciudadanos, Claro. y otra es cuál es la conducta de las personas frente a una nación. ¿Se entiende la diferencia? Digo, Sí, sí, sí. porque la Ley Nacional de Salud Mental es un instrumento jurídico, es del campo de lo jurídico. A la Ley Nacional de Salud Mental no le interesa establecer un programa de cómo digamos, cómo debe ejercer su profesión un psicólogo, cómo debe ejercer su profesión un neurólogo, un médico, un trabajador social, una terapista ocupacional, una enfermera. Se dirige a establecer qué no debe hacer o cuál es el límite que implica el pasaje de la garantía de un derecho a su violación. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y ahí está un poco, creo que una de las partes que más, digamos, polémica ha generado. La vimos a la mamá de Chano Carpentier, que hace el año pasado el Chano tuvo un episodio relacionado, entiendo, a sus consumos de drogas. Terminó con un tiro de la policía que supuestamente fue a ayudarlo, digamos. Ahí como también se ve un poco a los límites más extremos a los que puede llegar una problemática de salud mental. Podría haberse muerto Chano en ese episodio. Y también la vimos a la madre de Chano con un discurso muy dolido, pero al mismo tiempo se lo notaba el discurso bastante desinformado, contra la ley. Y nada, con toda esta polémica que está viendo, porque obviamente lo que estuvo en juego también con la mamá de Chano en el Congreso hablando, es muy difícil, o sea, de alguna manera no empatizar con el sufrimiento de una madre. Y creo que eso de alguna manera fue como reforzó mucho no sé si reforzó mucho, pero de alguna manera le agregó bastante, qué sé yo, bastante color a la posición en contra de la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces les quiero preguntar. Sí. Esos acontecimientos se inscriben en un discurso tramposo. ¿Cuál es el objetivo del discurso tramposo? La primera cuestión es, la comunidad se desentiende de lo que produce, es decir, produce determinadas cuestiones que en cierta manera incitan a los sujetos a oponerse en el campo de los consumos, no importa ya si son los consumos de sustancias, es decir, el sujeto pensado en su cenit como si el mejor de los sujetos fuera el consumidor, crea una subjetividad para el consumo, pero después se desentiende de sus consecuencias y privatiza el dolor. Es decir, pareciera ser que lo que le pasa a un sujeto es el resultado de un hecho absolutamente privado y se desentiende de las determinantes que llevan a un sujeto a que pase por un lugar como el que pasó Chano. Claro. Incluso te diría más, sin hacer una estigmatización de las familias. Cuando yo hablo de que un sujeto no es el resultado estricto y únicamente de la relación entre una sustancia y un cuerpo, estoy planteando que hay una historia. Y en esa historia está la manera como un sujeto fue incorporado a la familia, a la comunidad, al trabajo, a la sociedad, a la educación, y muchas veces cómo fue expulsado, ¿no? Parecería ser que la familia, la comunidad, es un paraíso en el que uno se ve rechazado porque de golpe, a la manera de la manzana de Adán y Eva, aparecen las drogas y uno se cae del paraíso, ¿no? Fantástico ese donde nos encontramos el mejor de los mundos. No es cierto. Ocurre que en el tránsito de vivir un sujeto tiene conflictos y muchos de esos conflictos están en relación directa a la familia. Muchas veces las familias, y con esto no culpabilizo, estoy planteando una cuestión descriptiva.
Las familias son productores también de malestar y de bienestar. Claro, la comunicación lo que trae es la fotografía final, y la fotografía final parece un hecho espectacular donde nos conmovemos todos al mismo tiempo por sucesos que muchas veces se inscriben como una forma de hacer callar todo lo otro, Claro, como si claro, ante bueno. eso Por ahí, por, hablar. sí, por ahí lo que se me viene en mente, ¿no? Teniendo en cuenta esto de lo que es la familia, este discurso que se arma, porque también como yo estuve viendo todas las charlas del Senado y es como una mezcla, o sea, está muy politizada la salud mental hoy en día. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es el discurso de la prohibición, porque la prohibición también hizo y hace que esa madre quede aferrada a ese objeto droga, que es como un ser malífico, ¿no? Que viene, lo Y se llevó agarra, lo su hijo, convierte a claro. su hijo en una víctima involuntaria de sus actos, y entonces esa prohibición yo creo que es como que abraza a la familia de un lado, justifica esta enfermedad en este usuario o esta persona que está atravesando un malestar, y por ahí es como replantearse, o sea, todos los intereses que hay atrás de esta ley, digamos, porque tenés desde los kiosquitos terapéuticos hasta, bueno, los dolores que una madre, o sea, vos lo ponés a un chico en una comunidad terapéutica, a una persona, esa familia respira, es real, pero no estamos trabajando acorde a los derechos, a las garantías que plantea esta ley. ¿Y qué implica eso? Que, o sea, la ley te viene a hacer trabajar el uno a uno y con tratamiento más artesanal y creativo que no están acostumbrados un montón de equipos a nivel mundial, me atrevo a decirte. Ahora estamos acá en Nación, estamos hablando de Argentina, pero yo creo que la implementación también tiene mucho que ver con cómo llevamos al abordaje en el acto, ¿no? Yo creo que es para pensarse también desde ahí. Yo les quería hacer Hay una pregunta a muchas raíz de cosas de esto. fondo. Les quería hacer una pregunta a raíz de esto, también como para darle un marco a todo lo que está pasando ahora político, ¿no? En el Congreso y esto el impulso aquí para reformar directamente la ley. Pues, o sea, ¿cuál es el problema que hace que hace ya más de 10 años, 11 años ya que se aprobó la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, y se puede decir que aún no se han resuelto los problemas que vino a resolver? Y creo que ese es uno de los argumentos también que están dando vueltas. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Por qué no se resolvieron esos problemas que dijo, o sea, que vino a resolver la ley? ¿Cuál es el escenario actual? ¿Cómo lo ven? Vamos a No escuchar a sé Lu si ahora. alguien... A Lu la vamos a escuchar Lu, arriba. Sí. Bueno, gracias La Martín mandó a por decir Lu. la palabra. No Vamos tengo para Lu. Un amigo, no- Martín. la respuesta justo a esa pregunta que es bastante Heavy. difícil de responder. Sí, por empezar, podemos decir que 11, 12 años después estamos lejos de la plena implementación de la ley, eh, principalmente desde el punto de la desmanicomialización. Tenemos en cuenta que lo que plantea la ley es justamente eso, que aquellas personas que padecen algún consumo problemático sean atendidos en hospitales polivalentes, con todo lo que eso implica. Una lectura que es un Perdón, tanto ¿cuál es la obvia, diferencia? Porque no tengo idea. ¿Cuál es la y diferencia entre entre un un polivalente y un monovalente? polivalente, dicho así, medio explicado rápidamente, un dispositivo que atiende varias especialidades, a diferencia de un monovalente, que justamente eso, tiene una sola especialidad, Ok, como históricamente fueron los manicomios ok, o los hospitales psiquiátricos. bien. Aquí en Rosario, bueno, yo personalmente me formé en el Hospital Agudo Ávila, que históricamente fue un hospital monovalente con todo lo que se implica, regido durante muchos años por la ley de estupefacientes, eh, con todas estas cuestiones que a mí a grandes rasgos para separar la Ley Nacional de Salud Mental con la ley de estupefacientes que pena el uso y tenencia de drogas, es que o sea, la ley de estupefacientes puso a la problemática de las adicciones en el ámbito de lo penal, eh, mientras que la Ley Nacional de Salud Mental lo que viene a hacer de manera muy auspiciosa, pero bueno, con varias cuestiones que tenemos en deuda todavía, es ponerla en el campo de la salud Ujú. y en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Tal cual. Bueno, que Carlos pudo historizar perfectamente. Eh, a mí me parece, para situar dos grandes deudas en relación a la implementación, eh,
la Ley Nacional de Salud Mental viene aparte, agregar a la diversidad de profesionales que pueden intervenir, que esto no es menor, pero, y esto lo sitúo como una reciente graduada, digo, hace 2 años que me recibí, trabajo en la Facultad de Medicina de la Ciudad de Rosario y en la Facultad de Psicología, y es el área de vacancia que hay en la formación de profesionales. Digo, esto no me parece menor, Sí. porque planteamos la necesidad de intervención de muchos profesionales que a su vez no están formados, ¿no? Claro. Digo, y esto es algo que desde los planes de estudio me parece que es otra de las deudas, una de tantas. Y eso me parece clave también. Con eso. Pato, Sí. una cuestión en relación para acompañar parte de lo que dice Lucía, que acuerdo. Pensemos en estos términos. Primero, no acuerdo con Martín. El campo de la salud mental es un hecho político, es un campo político, es un campo de disputa de sentido. No es lo mismo pensar que un loco es alguien que no sirve para una comunidad, que un loco es una persona que tiene una dificultad y sin embargo no por eso va a estar incapacitada para producir y mostrar lo que puede aportar en una comunidad. Y ese es un hecho político. La inclusión o la exclusión es un hecho político, con lo cual hay mucho de política y de ideología en la Ley Nacional de Salud Mental. Segundo, para que ustedes tengan en cuenta lo que estoy diciendo, la Ley Nacional de Salud Mental es un instrumento o herramienta de emancipación subjetiva. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Emancipación subjetiva significa que se le reconoce al sujeto una autonomía y la aportación de un derecho que no le pertenecen a nadie más que a él y que hay que cuidarlo, porque generando responsabilidad en el ejercicio de ese derecho es que se genera salud. Cuanto menos derechos tenemos, es probable que tengamos más malestar. Es decir, en ese sentido es un instrumento de emancipación. Pensémoslo que es una ley que se gesta en un Estado de Derecho, ¿no? El segundo punto, si es un instrumento de emancipación, le está hablando a todas las formas de captura subjetiva, todas las formas de aprisionamiento subjetivo que buscan tutelar, controlar y disciplinar las conductas. Y esto no es un dato menor, porque uno puede discutir a la ley desde su sentido, que es lo que estoy haciendo yo, plantear cuál es el sentido, generar subjetividades que puedan ejercer lo más libremente posible su existencia, versus aquellas otras formas que piensan que para que un hombre sea bueno hay que controlarlo, Más tutelares. más allá de que necesitamos control, porque todos necesitamos control, porque en algún momento nos podemos descontrolar, pero un control saludable, un control que nos lleve y nos conduzca a ser libres, no estar permanentemente esclavizados bajo el mando del otro. Entonces, todas las otras formas tutelares capturaban cuerpos, capturaban subjetividades y los ponían bajo el poder de aquel que creía que tenía de alguna manera la razón suficiente para concederle parte de esa razón al irracional. Entonces, es una disputa política. La ley de alguna manera surge en el plano de un debate político, de un debate ideológico. Cuando hablamos de paradigma de derechos humanos y cuando hablamos de paradigma tutelar, estamos construyendo dos universos que no tienen manera de relacionarse entre sí. No hay manera de consensuar entre sí. Por ahí lo que... Quería agregar algo muy breve en relación al concepto de autonomía que introduce Carlos y la importancia que tiene esto en un tratamiento, ¿no? Porque pensar al sujeto que padece un consumo problemático desde el prohibicionismo y desde particularmente la ley de estupefacientes se plantea un sujeto sumamente pasivo, sin posibilidad de participar activamente, por así decirlo, en su tratamiento o en este camino, por así decirlo, hacia la salud. Y además, al pensar en una institución total, en una institución de encierro, tenemos que pensar que esta persona después va a volver, digo, y hablando en términos concretos, va a volver a vivir a su barrio, a su casa,
posiblemente en su mismo entorno. Entonces, digo, esto de intentar darle más entidad y autonomía y proveerlo de herramientas para que al volver a su entorno pueda hacer algo con eso. Digo, esto en el mejor de los casos, porque bueno, las instituciones totales no solamente no te dan herramientas, sino que hay un avasallamiento hacia la subjetividad y a la autonomía y a tantas otras cosas. Pero me parecía importante esto de pensar al sujeto desde activo en su proceso de tratamiento, digo, que tenga una participación y de esta manera involucrarse, ¿no? Porque si no caemos en este concepto de que es una cosa que ponemos en una institución, de que va a venir alguien con un supuesto saber en términos de psicología, pero digo, alguien que de alguna manera te va a cambiar la vida, y bueno, no deja de ser, en vez de un sujeto, pasamos a un objeto. Me parecía importante la reflexión. Que los convido con un concepto que probablemente, no digo que lo inauguro, seguramente debe ser hablado, pero bueno, me parece que no se difunde. Yo hablo de soberanía subjetiva. La soberanía subjetiva me parece que es un concepto que hay que hacerlo hablar en el sentido de un sujeto que es dueño de su propio ser, incluso en el caso más gravoso, hasta de su propio sufrimiento. Claro, sí. Es muy difícil llegar a una ética que nos permita pensar que uno hasta puede elegir la manera de sufrir, porque incluso Freud decía: el hombre enferma para no morir. A veces uno sufre para no morir, y cuando es expulsado de su sufrimiento, no le queda más nada, ni siquiera la posibilidad de sufrir. Es decir, es una dimensión ética para pensar el sufrimiento que lo ubica incluso en un lugar distinto al control del sufrimiento. Por ejemplo, Lucía decía: el que padece por el consumo problemático. A mí me gusta decir que no necesariamente alguien que incluso tiene problemas con el consumo lo padece. A veces lo elige como una respuesta ante otra cosa por la que padece aún más y se constituye en el consumo en una forma de alivio. No encontró alivio en el otro, buscó una palabra que no llegó, un amigo que no estuvo, una mujer que se le fue, un padre que se le murió, un hijo que no le respondió, una separación, y a veces no encuentra otra herramienta para poder parar con ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se le respondió subjetivamente. Entonces, ¿a qué recurrimos cuando sufrimos si los sujetos no nos responden? A los objetos. Mira, ahí tengo para contarte una cosa que me parece re interesante en relación a, bueno, hace un tiempo atrás vino acá Hugo Freda, que es un psicoanalista, y que planteaba las adicciones como la solución a la existencia. Y muchas veces la propuesta que llevamos desde los equipos, desde lo terapéutico, al de sacar ese consumo, volver a un contexto, estamos inculcando, creo que algo más nocivo todavía de lo que es el consumo. Porque si ya hay una solución en el consumo, es como que el quitapena que dice Freud en el malestar en la cultura. Entonces, ¿cómo nos planteamos desde ahí para entender a ese otro que muchas veces vos sacás el consumo y lo estás quebrando entero? Porque es un modo de representarse ante los otros. Es un ser, por más nefasto como lo quieran tomar, es una forma de estar en el mundo, digamos. Ahora, yo tengo una pregunta. Perdón, termina. Sí. Era eso nomás de... No, mi pregunta era porque, o sea, yo lo estoy escuchando, tenemos además un montón de estudiantes de psicología en el chat, tenemos, o sea, un par nos habían escrito: che, estudio psicología, buena onda la charla de hoy, excelente. Después acá tenemos una estudiante de Mar del Plata de psicología, así que calculo que hay un manejo conceptual acá bastante como bueno del tema, pero a mí me gustaría bajar todas estas discusiones a tierra, a lo concreto de por qué hoy, o sea, la ley de salud mental viene a poner en valor todas estas discusiones sobre la subjetividad de las personas y cómo está relacionado el cuidado de la subjetividad de las personas o de alguna manera la atención sobre esa subjetividad, cómo está relacionado eso con los derechos humanos de esas personas. Ahora, hace 10 años que está la ley, pero estamos teniendo esta discusión hoy. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué no pudo implementarse? Lo que decías vos hoy, Luque, que está lejos todavía de estar plenamente implementada. ¿Qué pasó en estos 10 años y por qué no se logró solucionar todos los problemas que vino a solucionar la ley? Yo te voy a destacar 3 ejes que los dejo ahí para pensarlos. La primera cuestión...
Se cortó, a ver. ¿Se cortó? No, ahí está, ahí volvió. Te está saltando un poco internet. Nada grave. Repito esto que dije. Una de las primeras dificultades es porque la ley afecta a intereses. Cada vez que restringimos el ejercicio del poder abusivo, lo que pasa es que las corporaciones médicas, psicológicas, farmacológicas, se enojan como los niños cuando se les restringe el ejercicio de poder, cuando consideran que su palabra vale por encima de todos los demás, ¿no? Salvo la cuestión de los niños, porque está salvado porque están en crecimiento. Era una metáfora nada más. Lo que quiero decir es que la ley vino a tocar intereses. Claro. La ley vino a ponerle un límite a lo que le hacemos al otro. No es por lo que a mí se me antoja que intervengo con el sufrimiento del otro y como a mí se me antoja puedo hacer de él lo que se me antoja. Hay una restricción en el ejercicio de ese poder. Porque aparte le pone un límite a lo que llamamos el discurso médico hegemónico, que cree que tiene la verdad sobre los sujetos. Le puso límites a la medicalización, porque muchas veces se medicalizaba no tanto para resolverle el problema a las personas, sino para que las personas no les rompieran las pelotas a los familiares. A ver, ¿por qué no hace algo con este hijo mío que no puedo, no sé qué hacer para pararlo? Manifestando su ineficacia para que su función paterna o materna fuera efectiva, le pedíamos al químico que resuelva lo que la persona no podía realizar. Claro. Bueno, todas esas cuestiones, y porque en el medio hay un montón de intereses relacionados con el poder. Y el último punto que te dejo, detención, es que la crítica a la Ley Nacional de Salud Mental se da en el marco de un momento político específico, que es la crítica a cualquier cuestión que venga desde los derechos humanos. Es decir, un sector conservador, neoliberal, que quiere reimponer sus condiciones y hacer de los pueblos formas de avasallamiento, formas de esclavización y mercantilizarnos. Esa es una de las ideas que me parece que tienen que ver con esto. Y por supuesto, toda la colonización subjetiva, incluso profesional, donde nos hicieron creer que los profesionales somos como una especie de padres buenitos de las personas que sufren. Eso no es así. Vos entonces, Carlos, decís que una de las razones, por lo menos, una de las principales razones por las cuales no se logró implementar al 100% entonces, es porque estos sectores que de alguna manera gestionaban todo este sector, este circuito de tratamientos, de comunidades terapéuticas y otros, sí, básicamente sí, dispositivos relacionados al encierro, nunca vislumbraron la posibilidad de transformarse en otra cosa, entonces tensionan ahora para que la ley no termine de implementarse porque su propio intereses económicos de gestionar esos espacios están en peligro. Eso es un poco lo que pasa entonces. Sí, te lo digo con una metáfora. El encierro y las rejas no solamente prohíbe e impide que el que está dentro mire para afuera, impide que el que está afuera mire para adentro. Es decir, el encierro quedó ajeno a la observación y control del Estado. Y el que está encerrado adentro y ejerce el poder, lo ejerce como se le antoja. Y si con ese poder tiene que perder gente a mitad de camino para no perder el poder, va a perder gente, no le importa. Recuerden la cantidad de muertos que hay en las comunidades terapéuticas, en los hospitales psiquiátricos cerrados, donde el profesional de la salud era más un señor feudal que un proveedor de salud. Acá tira Vero, perdón, antes que sigas, la tenemos a Vero de vuelo controlado en el chat. Gracias, Vero, por estar ahí. Y nos dice que Vero también es psicóloga, y nos dice comunidades terapéuticas evangelizadoras que también tienen sus intereses. Me había olvidado también, sí, hay un par de religiones que también están metiditas en el business de la. Perdón, ahí para acotarte un poco, Pato, la pregunta que estás tirando. Sí. Yo creo que también tiene que ver porque estamos, como te escucho en el discurso que decís, no funcionó la no implementación. Yo creo que hay lugares, ¿no? Y acá que nos encontramos en diferentes zonas, la implementación por ahí va resultando y hay otros avances. Yo creo que hay una diferencia muy grande también en la cantidad de población que ustedes pueden tener allá en Cava y a la hora de dar respuesta, que te llegue una ambulancia ante una situación de intoxicación,
O sea, ¿a qué voy con esto? Los diferentes contextos y la cantidad de población, y ahí tenés la red de salud mental, como en algunos lugares sí está, o sea, no te digo está la plena implementación, porque eso sería un ideal, pero hay lugares que va poco a poco, hay casas de medio camino, hay muchos dispositivos alternativos, digamos. Yo creo que es ver también el contexto, la situación y la singularidad de cada espacio, ¿no? De cada zona geográfica, me parece también que tiene que ver esto de Acuerdo, Martín, acuerdo 100%, acuerdo con lo que decís 100%. Hay experiencias donde se ha avanzado, eso es muy cierto. Recuerden que la experiencia de Trieste en Italia tardó 30 años en terminar de implementarse. No entiendo, no sé qué es Trieste. ¿Qué fue una experiencia donde se implementó una ley parecida? ¿Cómo? ¿Fue una experiencia donde se implementó una ley parecida a Trieste? Porque no tengo idea. No solamente es una ley parecida. Aparte de la Ley Nacional de Salud Mental, construye sus términos tomando como referencia la experiencia de Trieste. Claro. Donde finalmente, después de 20, 30 años, logró cerrarse el último de los manicomios. Fíjense en tiempo que tardó. Y esto ¿no? Por ejemplo, lo que decía Lu hace un rato, esto, bueno, la división entre instituciones monovalentes y polivalentes, ¿cómo está hoy? ¿Todavía sigue habiendo muchos manicomios que están dedicados a las personas que usan drogas, más allá de cómo funciona eso, cómo está configurado? O sea, en términos lo pregunto en términos de implementación de la ley, digamos, ¿quedan todavía muchas de esas instituciones del Estado funcionando? Sí, al menos en la ciudad de Rosario, a ver, quiero distinguir también la cuestión de instituciones monovalentes a lo que son comunidades terapéuticas con una perspectiva prohibicionista y con un paradigma abstencionista como modelo que rige por excelencia todos los tratamientos. Eso sin duda, de hecho son mayoría. Al menos acá en Rosario funcionan de esa manera. Como también debo destacar, pongo un ejemplo, bueno, al menos dos, pero en la ciudad de Rosario, y esto no me parece un dato menor, funcionó durante 25 años el SADIS, que es el Servicio Asistencial en Drogodependencias y SIDA, que era un dispositivo público que funcionaba, funcionó en el Hospital Agudo Ávila, funcionó durante mucho tiempo en el Hospital Monovalente, pero era un dispositivo dentro de un hospital monovalente, que esto no es un dato menor, que ofrecía una alternativa desde la perspectiva de la reducción de daños, ¿no? Entonces, qué curioso como un dispositivo de este estilo funcionaba dentro de un hospital monovalente y funcionaba por un convenio con la provincia y no fue conveniado más, entonces, el SADI cerró. Actualmente lo que sí funciona es el SEATS, que la doctora Silvia Inchaurraga, acá muchos la conocen porque fue pionera en el campo de la reducción de daños en Argentina y específicamente en la ciudad de Rosario. Ella es la presidenta del Centro de Estudios Avanzados, que después les voy a mencionar los dos proyectos a partir de los cuales estamos trabajando desde la reducción de daños en Rosario. Ese dispositivo, el SADIS, cerró. Lo que tenemos actualmente es el SEAT, que sigue trabajando y era la parte más académica de la reducción de daños acá en la ciudad, y el SADIS obviamente era un dispositivo asistencial. Claro. Esto también nos contextualiza. ¿Cómo, perdón? Sí, se cerró durante la pandemia. Ni hablar de la precarización laboral porque, muchos de los profesionales terminaron trabajando ad honorem, funcionó mucho tiempo ad honorem hasta que fue financiado en el marco de un convenio, etcétera. Pero eso también contextualiza cómo las pocas herramientas que había, o los pocos dispositivos que funcionaban de esa manera, cerraron, claro. ¿No? Y eso también yo quiero robustecer algo de lo que dice Lucía, para que se entienda claramente. Tanto el SEAT como el SAIDI, dije bien, ¿no, Lucía? Sí. Servicio Asistencial en Drogodependencias y SIDA. Sí, son experiencias pioneras, en el sentido de que inauguran un campo ahí donde no había. Claro. Y se meten en la comunidad, trabajan con la comunidad, no es que trabajan desde un escritorio. Recorren Rosario, trabajan con los profesionales, trabajan con los usuarios,
Digamos, eso es reducir daños. Entre otras cosas, incorporar en la planificación política de la resolución de estos problemas a los mismos usuarios, porque los usuarios tienen algo para decir. Y en Rosario pudieron trabajar de ese modo. Entonces me parece importante revalidar esto que va en la línea de lo que decía Martín. Así como decimos que el proceso de implementación de la ley es arduo y que hay mucha gente que se opone, hay muchas experiencias locales a lo largo de todo el país que revalidan el funcionamiento de la Ley Nacional, primero los términos de la Ley Nacional de Salud Mental, y encontraron el resquicio por donde hacerla funcionar. ¿No? Claro. Me parece importante decir esto. Sí. Che, y ahora me gustaría entrar como a la parte más picante, como el tema más picante, que es el tema de las internaciones, que no termino de entenderlo y creo que es una de los puntos por los que más se le pega a la Ley Nacional de Salud Mental. Pero antes de meternos el plato fuerte ese, tenemos un par de mensajes del chat que están bastante buenos. Incendiaria nos dice: si sirve de aporte, hago mis prácticas preprofesionales en un hospital monovalente de niñas y adolescentes y las situaciones que no pueden lograr externación en general están atravesadas por situaciones materiales, económicas, habitacionales, sociales muy deficitarias. A veces los pibes bollan entre hogares y el hospital sin red de apoyo ni comunidad que garantice tratamientos alternativos, ni tenga recursos para garantizarlos. Es difícil que se vaya, o sea, sin esos recursos es difícil que se vaya a lograr una desmanicomialización. Perdón, Pato. Es cierto eso, ¿no? Es muy difícil también como lograr la implementación de la ley de salud mental en el marco de igual, Pato, ahí sí. La compañera describió el germen de la manicomialización. Que la institución sanitaria se transforme en la proveedora de todos los bienes de los sujetos más allá de lo sanitario. Como si fuera un hotel, porque no tiene dónde dormir, como si fuera una tienda de ropas porque no tiene que ponerse, como si fuera un comedor porque no tiene que comer. Entonces, el Estado se desliga y le entrega o le tira por la cabeza al sistema sanitario su ineficacia. ¿Qué eran los manicomios? Eran los lugares donde el paciente encontraba ¿qué cosa? Que todo podía encontrarlo ahí adentro. No, el sistema sanitario es para trabajar con la salud mental, por supuesto. La salud mental tiene un montón de determinantes, decía Carrillo, frente a la pobreza, frente a la desigualdad, frente a la exclusión. Los virus son pobres causas para explicar las enfermedades. Yo después inscribí sobre eso, frente a la pobreza, la exclusión social, la criminalización. Las drogas son pobres causas para poder explicar las adicciones. Lo que estoy diciendo es que en general se procuró que el sistema sanitario resolviera un montón de cosas que no son propias del sistema sanitario. Entonces se encerró, como había que ayudarlos, y los encerramos. Eso no es una solución. Sí, igual también creo que el mensaje va también por el lado de que las problemáticas de salud mental y la falta de recursos en la ley se agravan por los contextos de pobreza y desigualdad en los lugares donde va en la misma línea de lo que dije. Por ahí, sumando un poco a lo que está diciendo Carlos, a mí me quedó muy en mente, incluso ahora a la hora de escribir el libro, que se llama Crónica de un fisurado, que después le comento algo, un congreso que fue en Tucumán, que le escuché a Silvia y a Alicia Donguin, que planteaban, o sea, la disertación empezaba con una frase que decía: hay drogas que hacen mal, pero hay políticas de drogas que hacen peor. A mí lo primero que se me vino con esta frase es como que también hay drogas que hacen mal, pero hay tratamientos que hacen peor, digamos, porque ahí entramos en esto que vos decís, Carlos, en la institucionalización, en la discapacidad de un sujeto, porque le sacamos hasta esta cuestión de buscar sus propios medios para sobrevivir, el sentido de la vida que muchas veces lo encuentran en la sustancia. Entonces por ahí hay que ser muy cuidadoso a dónde uno apunta desde lo sanitario. Y teniendo en cuenta esto también en lo que es recurso, que Lucía lo está comentando, ya habló de precarización. Si hablamos de los recursos destinados a la ley de salud mental, creo que no es ni el 3%, una cosa así. Y aparte, tengan en cuenta esto, una persona con problema de consumo nos da trabajo, psicólogos, trabajadores sociales, policía, o sea, es una cuestión muy capitalista que se pone en relación a la adicción. Ahí es cuando yo por ahí muchas veces prefiero el término que es muy del psicoanálisis, que entra en toxicomanía, porque es otra cosa, es otro discurso, pero bueno, ahora estamos en esto. Me refiero a que
el sistema está encima de esto, ¿no? Rescatemos, curemos, salvemos y todo, pero ¿qué hacemos con eso? Porque hay sujetos que no quieren, no pueden, no lo pueden nunca. Claro. Es así, ¿cómo hacemos como efectores del Estado, ONG, organizaciones sociales para restituir esos derechos que le quita las leyes, la subjetividad, como lo queramos llamar? Tal cual. Acá, Y Pablo... lo que pasa es que ahí también sigue sobrevolando la idea, aunque pareciera que ya fue discutida y que todos entendemos lo mismo, pero en las representaciones sociales y muchas veces en las representaciones profesionales, sigue sobrevolando la idea de que el consumidor de drogas es un desviado, Claro. es un hombre que no tiene fe, es un inmoral, es un degenerado, es un delincuente, es un violento. Todas estas formas que se le adjudican al usuario, como si en realidad no se tratara el problema tanto de lo que consume, sino de lo que es el sujeto. Claro. ¿Se entiende? Sí. El que consume solamente puede consumir porque es todo eso, porque es lo execrable de la comunidad humana. Entonces, eso es una representación que uno tiene que ir resolviendo, porque si no, también se constituye en un impedimento para la transformación del sistema de salud mental. Claro. La gente, en vez de pensar incluir a los usuarios de drogas en los hospitales generales, lo que piensa es excluirlos en comunidades terapéuticas. Y siempre, como si fueran los propietarios del bienestar del otro, en nombre del bien del otro. Claro. Nombre de la salud, digamos. Y hoy tenemos adicciones que tienen que ver, incluso hay gente adicta a la salud, por decirlo así, en criollo, ¿no? Yo creo que la salud se basa también en, bueno, salud, dinero y amor, esa frase estamos en el horno, digamos, porque Perdón, ¿quiénes somos? Y me parece también interesante, si bien, bueno, Pato ahí lo distinguió muy bien, la cuestión de la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley de Estupefacientes. Me parece interesante la definición de consumos problemáticos que introduce el plan Jacob. La voy a decir a grandes rasgos, pero que introduce una noción de consumos problemáticos no necesariamente de sustancias ilegales, no necesariamente de sustancias, sino que puede ser cualquier tipo de conducta compulsiva que afecte negativamente la salud de una persona. Y esto va también en consonancia con la noción que introduce la Ley de Salud Mental, que es la salud psicobiosocial, ¿no? Para ampliar la definición y no pensar y no concebir a la salud solamente desde el cuerpo, sino desde lo psíquico y desde lo social, que a veces que algo afecte negativamente tu salud puede que no te afecte de manera tan nociva a tu cuerpo, pero sí que afecte tus vínculos sociales. Ese es un claro indicio de que lo que comenzó como un uso de una sustancia puede ser un abuso, cuando afecta a tus vínculos sociales, tus vínculos laborales. Para poder ampliar la cuestión y que no necesariamente lo reduzcamos al territorio del cuerpo. Entonces, al pensar, y esto ya es para otro Twitch, pero... Me gusta, ya estamos pensando en la segunda edición. Sí, esto va a tener un segundo round, de pensar de los consumos problemáticos. Si nos ponemos a hablar de las sustancias, las dos principales sustancias por las que ingresan pacientes a las guardias de los hospitales públicos, que ingresan de jueves a domingo, son el alcohol y las benzodiazepinas. Y acá entramos en el campo de la legalidad de las sustancias. Son dos sustancias que no solamente son legales, sino que son promocionadas en los medios de comunicación, en la sociedad en general. Sabor del encuentro. No sabía que esa era la segunda sustancia. Como objetos de la policía encima. Ya, o sea, nos encontramos todos y andá a tocar esa. Se abre un debate bastante interesante y un debate más que interesante, urgente y necesario sobre una nueva ley de drogas y qué hacemos principalmente con el alcohol y con los psicofármacos
Que bueno, a ver, cada guardia, digo, si queremos saber qué está pasando en cada territorio, tenemos que ir a una guardia de un efector público y preguntar qué pasa en los fines de semana. Digo, eso nos va a dar, no digo en su totalidad, pero nos va a dar un buen panorama de las sustancias. Y esto porque, digo, en relación a lo que decía Carlos, que siempre los usuarios y usuarias de sustancias, digo, uno como profesional siempre está atrás porque las sustancias y los modos de consumo van cambiando según la población, digo, eso es una información que entonces uno va, trabaja en territorio, de alguna manera hace un relevamiento y piensa una intervención. Digo, para pensar también la cuestión de consumos problemáticos, dije muchísimas cosas en muy poco tiempo, pero digo... Sí. Para ponerle chispa al debate y que esto sea un debate, voy a disentir con dos cosas que dijo Lucía, pero en el sentido venga, dispare. ¿no? La primera cuestión es, yo no acuerdo con toxicomanizar todas las conductas de los hombres, como si la compulsión a cualquier cosa, cualquier acto compulsivo podría ser determinado por un único término, que son las adicciones, como si en realidad tuviéramos adicciones a todo. Entonces hemos resuelto el mundo, porque resulta ser que la patología se resume a un solo término, que somos adictos a las mujeres, al sexo. Me parece que hay que identificar caso por caso para saber de dónde provienen, de alguna manera, las formas de respuestas que tenemos ante el mundo. Así que ese es un punto que me parece muy importante destacar. El segundo, yo no creo que haga falta ninguna otra ley de drogas. Lo que sí creo es que se debe escindir de la ley de drogas el papel del consumidor. Tiene que estar por fuera de cualquier ley de drogas. Yo no puedo decirle al Estado que no regule lo que puede llamarse el contrabando, el narcotráfico, porque bueno, hay una cuestión de seguridad, pero eso tiene que ver con otra cosa que la conducta de un sujeto que consume sustancia. Por lo tanto, yo creo que la única posibilidad de resolver eso es despenalizando y legalizando. Con la legalización, vos lo que haces es haces caer todo el sistema del narcotráfico, que le da pingües ganancias a los que están en contra del narcotráfico, pero que son muchas veces narcotraficantes. Sí, entonces, destapando esa olla en la que se arma. Fíjense cómo ustedes pueden estar de los dos lados del mostrador, ganando en los dos lados, traficando y prohibiendo el tráfico. A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y en el medio, ¿quién está aprisionado de alguna manera como víctima de esta discusión perversa? El usuario. Entonces me parece, incluso para el sistema sanitario, la Ley Nacional de Salud Mental ya contempla perfectamente la manera de la aproximación sanitaria al usuario de salud. Interesante. Hago una afirmación. Que está, o sea, no mía. Repito una afirmación que está dando vueltas mucho. La gente que defiende la Ley Nacional de Salud Mental está en contra de las internaciones. ¿Qué me pueden decir? No, ahí te acoto algo para alargar la internación. A ver, yo creo que la internación hay que pensarse, porque como lo plantea la ley de salud mental, la internación la tiene, o sea, la decisión la tiene el equipo terapéutico. No es que no se puede internar y que si una persona necesita estar internada, no, se va por la puerta porque no quiso. ¿De dónde sacaron eso? La ley no tiene nada que ver que tiene el artículo de la involuntaria. Si el equipo evalúa que esa persona tiene un cierto riesgo inminente para él, para tercero, no es que sale por la puerta y no se puede internar. Yo creo que eso tiene que ver también con la implementación y con los equipos que están tomando la posta y si internan o no internan. Obviamente que es más macro la cuestión, pero a ver eso me parece que no es que la ley no deja internar. Hay gente que dice, mi hijo necesita, te hago una cuenta. Hay que internar a mi hijo y la ley de salud mental burocratiza el proceso. Pato, no. Son dos preguntas distintas. Sí. Vamos por orden. Te hago un número para que ustedes entiendan también la naturaleza de las oposiciones. 50 pacientes en una institución con 50.000 pesos por pacientes, háganme la cuenta, garantizando durante 2 años la entrada de dinero a una institución que se comporta más bien como un empresario que como una institución de salud. Por ahí va. Entonces la pregunta es, ¿la resistencia no tiene que ver con que haya gente que trabaja desde la salud como si fueran empresas con fines de lucro, tener grandes cantidades de internados porque tienen pingües ganancias económicas y donde la salud es subsidiaria de la ganancia económica y no al revés, donde el paciente es cliente y no paciente?
Entonces hay que Total. tener en cuenta, como les dije al inicio, que la resistencia a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental tiene relación directa con los intereses económicos, políticos y sociales que tocó. No es una cosa estrictamente una especie de discusión técnica solamente, es una discusión de intereses, por eso digo que es una tensión política que imagina dos campos distintos. Si yo quiero utilizar el campo de la salud para ganar dinero, ordeno el campo de la salud de un modo. Si yo quiero utilizar el campo de la salud para mejorar la condición de la gente, ordeno el campo de la salud de otro modo. Lu, ¿querías decir algo? Yo voy a seguir siendo abogado del diablo y seguir tirando pálidas. ¿Querías decir algo, Lu? Si no, tiro otra pálida. No, quería, en realidad, pensé que lo iba a mencionar Carlos, pero de volver a la letra por ahí de la ley, donde sí se plantea la posibilidad de una internación involuntaria, sí también después entiendo que haya una distancia entre lo que plantea la ley y lo que efectivamente puede llevar a cabo un equipo de guardia, ¿no? Porque está contemplada la internación involuntaria con particularmente 3 requisitos, que uno es el dictamen profesional de un equipo de profesionales, valga la redundancia, de varias especialidades. Cuando la tengo acá, la ausencia de otra alternativa eficaz, es decir, esto también es interesante, que sea el último recurso terapéutico, claro. Y en relación a este segundo punto, un informe acerca de las instancias previas implementadas. Es decir, si lo entendemos como un último recurso, entonces, ¿cuáles fueron los recursos previos? Entiendo también cómo introduce esto de la burocratización de una internación. Pues depende también de cómo lo lleve a cabo un equipo terapéutico. Y eso es, va a depender de cuántos equipos haya. Pero hay dos cosas también, Lu, sí, que también son parte o de la ignorancia o de la mentira, porque la ignorancia también puede mal comunicar, pero la mentira comunica peor, porque la mentira tiene el expreso objetivo de distorsionar la verdad. ¿Cuál es la primera verdad? Primero, como dicen los compañeros perfectamente, la Ley Nacional de Salud Mental contempla como un recurso terapéutico que lo pone en un lugar particular a las internaciones. Y cuando dice que son involuntarias, está haciendo referencia al concepto de riesgo cierto e inminente. Es decir, que la razón para internar tiene que ver primero con el riesgo que padece la persona, claro, no con el riesgo que hace que los otros padezcan. Es decir, para aliviar, no es que defienden a la comunidad de los usuarios, entonces hay que internarlo como se hacía antes, hay que expulsarlo de la comunidad. ¿Para qué? Porque son una amenaza. No, la primera amenaza de una persona que padece seriamente del consumo de sustancias, es decir, que está mal realmente física y psicológicamente, es su cuidado. Eso en primera instancia. ¿Cuál es el tema? Que acorta la internación, acorta un tiempo mucho más corto. ¿Por qué es eso? Porque hay que explicarlo, Pato, perdónenme que me extienda. Porque la descompensación tiene un principio, un desarrollo y un final. Uno no vive descompensado toda la vida. Es decir, la internación dura el tiempo necesario para recompensar a una persona y que esa persona pueda de alguna manera tener una relación lo más saludable posible con la realidad y con los demás. Ahora, una cosa, ¿por qué habla particularmente de las internaciones involuntarias la ley? Porque es el objeto de mayor protección jurídica. A ver si se entiende. Porque una persona internada, a la cual se le obliga, es decir, se le prescribe circular libremente. ¿Por qué se le prescribe circular libremente? Porque está en riesgo. ¿Y para qué? Para cuidar un primer derecho, que es el derecho a la vida, y junto con ellos los otros derechos que pudieran tener que ver o estar afectados por eso. Entonces, esa persona está protegida por la ley, que garantiza que durante el momento de su internación sean garantizados todos sus derechos. Entonces el juez cambia, ya no es el que va a tutelar la internación, sino que va a legislar para cuidar al paciente internado. Segundo, la ley no habla, pero dice, hace alusión a ello, que la internación voluntaria también es posible.
Es más, dice que cuando hay una internación voluntaria, pasado determinado tiempo, si no se hacen las evaluaciones interdisciplinarias, pasan a ser involuntarias. ¿Por qué? Porque se supone que un equipo interdisciplinario tiene que saber qué hacer al momento de la descompensación de una persona. Si no sabe qué hacer eso, ya no es un problema de lo que le pasa a la persona, sino de la idoneidad del equipo profesional para poder sacar a una persona de una crisis. Entonces, es mentira cuando se dice que hay dificultades que surgen de la ley para internar. Ahora, sí surgen dificultades para internar y están dentro del campo mismo de los equipos profesionales. Profesionales que no dicen que están en contra de la ley, pero operan como si estuvieran en contra de la ley e impiden a la persona ingresar al tema sanitario, es decir, violan el derecho a la accesibilidad, violan el derecho de, como decía Lucía, utilizar la internación como un recurso saludable, no como un recurso carcelario, ni como un recurso disciplinario, ni como una especie de reemplazo de una pena porque el tipo se portó mal porque consumió sustancias. Te meto un bocado ahí, Carlos, que me parece re interesante y que lo tengo ahí hace rato. Por ejemplo, pensemos desde la ley de salud mental. ¿Qué pasa si, pensemos desde la ley? Si una persona va en contra de la ley, no cumple la ley. Por ejemplo, los usuarios lo agarran comprando sustancias, está prohibido, es criminalizado, delincuente, etcétera. ¿Qué pasa ahora con los profesionales que no... ¿Qué pasa ahora con los profesionales que no trabajan acorde a la ley de salud mental? ¿Cuál es la categoría? Las cosas como son, digamos. Es corta, digamos. Estamos en la misma posición, pero con una... Es así. Está bien lo que vos decís. En realidad la ley plantea recursos. Lo que pasa es que el campo profesional tendría que estar a la altura de la ley. No es un problema de la ley. El problema es si el campo de los profesionales estamos a la altura del cumplimiento de la ley. El artículo 29 dice que si un profesional, en el marco de un tratamiento, en el marco de un equipo, de una institución, advierte, por ejemplo, que el jefe del servicio con el que trabaja viola algún tipo de derechos de las personas, el profesional de la salud, resguardando su identidad, no solamente tiene el derecho, sino que tiene la obligación de denunciar, porque si no se transforma en cómplice de la violación de la ley. Ahora, no tiene como intención culpabilizar al profesional de la salud. Al revés, tiene la intención de brindarle herramientas para que uno no se sienta que está participando de procedimientos antiéticos. Totalmente de acuerdo. Entonces hay instrumentos es más, la Ley Nacional de Salud Mental, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, crea el órgano de revisión nacional, que es el que se encarga de tratar los casos donde se producen violación de derechos en el marco del Sistema Nacional de Salud Mental, con un responsable que incluso tiene la potestad de acusar hasta a un juez cuando no cumple con su obligación. Tiene la potestad de sugerir el cierre de un centro de salud cuando no cumple con su obligación. Puede producir un sumario con algún profesional que no cumple con su obligación. Ahora, la intención no es comportarse como un ente policial. La intención de todo esto es crear las condiciones para que el campo del profesional tenga las herramientas para que su trabajo sea el mejor posible y logre el mejor resultado posible. ¿Cuál es el mejor resultado posible? Que una persona se vaya de la institución a la que acudió cuando pidió por su salud mejor de cómo entró. Claro. Total. Pato, ¿cómo va la gente? Como dice la gente. No, re bien. Quería decir que en este tema tan polémico, que hace un rato Vero decía que bueno, este era el punto a aclarar. Si tienen dudas, algo, es el momento ahí de tirarla del chat, pero esta situación, yo tengo un amigo que, bueno, en el chat es ahora. También ahí está diciendo Nati que muy claro Carlos. Vero decía también que lo burocrático también depende de los tiempos legislativos y jurídicos. Lo bueno también a esto con lo que decía Lu al principio del déficit en la formación de los profesionales de la salud para poder ser un vector que fortalezca la ley, digamos.
Y después me acuerdo cuando hablabas Carlos, vos o sea, lo que pasaba antes y de las situaciones que la ley de salud mental intenta venir a abordar. Nosotros en ARDA tenemos un compañero que es Pablo Alfre, que se dedica a investigar violaciones de los derechos humanos en comunidades terapéuticas. Un grosso. Realmente, sí, un grosso, un chabón muy valiente además, para hacer las cosas que hace. Y nada, realmente es una cosa del horror, es como leer extractos del Nunca Más, del libro del Nunca Más, digamos. Como es de la CONADE, tipo, de gente que pasa la mitad de su vida encerrada en una comunidad, olvidada por la humanidad, gente que muere cagada a palos en la comunidad, métodos de tortura de toda la comunidad entera sin hablarle a uno que se portó mal, cuartos de encierro con rejas, hubo 4 muertos en febrero en una comunidad terapéutica, 4 pibes que no pudieron escaparse porque tenían un chaleco químico. O sea, realmente es espeluznante, digamos, esto de que hablamos de los intereses empresarios que se ponen en juego en esta ley. Así en bioética y derechos humanos se trabajó mucho un material que es de los organismos internacionales de derechos humanos, que es la Convención contra la Tortura y todo trato inhumano y cruel. Bueno, los manicomios y las comunidades terapéuticas a veces son ejemplares en materia de torturar. Sí. Sí. ¿No? Quiero decir, muchas veces hacia el interior de las instituciones se proponen como formas saludables métodos de tortura. ¿Por qué? Porque hay que domesticar al paciente, no curarlo. Claro. Total. Cuidado, hay una línea bastante clara que diferencia el arte de curar del arte de disciplinar las conductas. No es lo mismo. Total. Lu, quería decir algo, si no tiro una preguntita ahí. De los sectores que están ahora, como se escuchó el padre Pepe, la mamá de Chano, pidiendo por una ley de adicciones. ¿Qué piensan de eso? A Carlos no le gusta la ley de adicciones. Ahí con el WhatsApp, así, ¡pa! El emoji. Ese es el intento de borrar el I. ¿Se acuerdan cuando Martín dijo, ese I para qué está? Lo que quiere hacer esta gente es borrar ese I y que las adicciones queden afuera del campo de la salud mental. Bien. Clarísimo. Corta la bocha con esa ley, claro. Porque aparte son rehenes de un sistema económico. ¿Y el problema cuál es? Cuando colonizan el pensamiento de la comunidad, haciéndole creer que lo que hacen mal con sus hijos les va a hacer bien. Claro. Sí, total. Bueno, la gente que defiende esta ley de adicciones lo hace porque supuestamente dice que sería la única manera de poder llegar a unas adicciones. Pero ya por todo lo que dijiste antes es una boludez grande como una casa. Esto ya lo dijo Lucía. Lucía, si querés volverlo a repetir, ¿cuál era la ley que mencionaste? ¿La Jacob? Claro. El plan Jacob, sí, que es el plan para el abordaje de los consumos problemáticos. Claro. Donde contempla, cualquier tipo de conducta, no necesariamente puede ser sin mediar sustancia alguna. Podemos pensar en la alimentación, nuevas tecnologías. ¿Vieron que es tensión política? ¿Que es lucha de intereses? ¿Qué forma de pensar al sujeto humano? Que no es solamente una discusión técnica. Es que sí, va por ahí. Nunca nos vamos a replantear en tocar la ley de estupefacientes, ¿no? Que está el fallo Arriola desde el 2010 y ahora estamos acá todos revolucionados cuando hay una ley inconstitucional que ni se nos cruza ahí a Bueno, todo porque esto. la Corte Suprema de Justicia le debe obediencia a Estados Unidos. Básicamente. Una realidad que en el aire, porque ni lejos estamos de ser nosotros la Anquilandia, ¿no? Tengo el chat acá un par de preguntas. Primero nada, reiterar las gracias a toda la gente que se quedó después de los problemas técnicos de sonido del principio. La veo ahí a Cami Alfon en el chat. Yo en un ratito ya me voy, Pato, porque ya cortamos, pero quiero traer una pregunta para vos. Hay una pregunta para Carlos acá. Dice, excelente charla, una pregunta para Carlos. Cuando se debatió la ley, ¿cómo se pensó la implementación? ¿Se tuvieron en cuenta las modificaciones que había que hacer en el sistema de salud? Soy una férrea defensora de la ley, pero haciendo una lectura crítica, creo que los profesionales de la salud no nos apropiamos lo suficiente de los contenidos de la ley para poder llevarlas a nuestras prácticas cotidianas.
Dos cuestiones. Lo primero es acuerdo 100% con la última parte de la pregunta y la reflexión que hace la compañera. Y lo segundo, creo que la ley tuvo la misma deficiencia que ella relata. En general, en materia de legislación internacional, cuando uno, en el momento que se piensa la ley es el momento donde debe inmediatamente pensar la implementación. Hay un defecto cuando la implementación se piensa después del proceso de creación. El proceso de creación e implementación tienen que ser paralelos, es decir, para que en el momento cuando uno tiene que hacer los ajustes necesarios para transformar lo que tiene que transformar, ya tiene los recursos, tiene las herramientas, tiene los dispositivos y lo que tiene que hacer es aplicarlo. La gran dificultad que tenemos es que no fueron aplicados. No tenemos dispositivos del segundo nivel. Pensamos rápidamente en la internación sin haber pasado, por ejemplo, por hospitales de día, por casas de medio camino, por formas grupales de solución del problema. Siempre pensamos desde una cultura autoritaria que lo que no nos gusta hay que encerrarlo. Totalmente. ¿Quieren agregar algo a esta pregunta? Si no, así para ir cerrando, tengo un par ahí para que se explayen. Ante el encierro y la prohibición nos plantamos, mierda. Exactamente, qué linda frase. Che, ¿cómo se llevan? Ahora, digamos, partiendo de la base que la ley de salud mental además incorpora la noción de reducción de daños y de hecho la promueve, si no me equivoco, corríjanme si estoy diciendo una boludez. Pero, en sus provincias, ¿cómo se lleva en práctica, o sea, en la práctica, cómo la ley de salud mental tiene alguna expresión en sus territorios de reducción de daños? ¿No? ¿Cómo funciona? Ahí me parece que está buena también para que nos charlen ahí Martín y Lu desde sus especificidades ahí en Jujuy y Rosario. Bueno, yo los comento... No, dale Martín si querés. No, por favor. Bueno, los comento brevemente porque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. Sí. Pero al menos en la ciudad de Rosario, desde ARDA y desde el SEAT, y desde hace ya 25 años, ¿no? Digo, porque hubo pioneros en el trabajo en terreno. Particularmente tenemos hoy en día 2 proyectos vigentes y financiados por la Municipalidad de Rosario, específicamente por el PROMUSIDA, que es el Programa Municipal de SIDA. Bueno, en resumidas cuentas, presentamos 2 proyectos de intervención en terreno, los cuales se evalúan y se aprueban. Bueno, y obviamente se llevan a cabo. Tenemos en este momento 2. Uno es el programa de reducción de daños en escenarios festivos y el otro es en población vulnerable. En escenarios festivos, el tema es uso de drogas, riesgos de adulteraciones, combinaciones ITS y SIDA, y el de, lo digo porque los tengo acá, el de población vulnerable es reducción de daños asociados al uso de drogas y alcohol y prevención de VIH, SIDA e ITS en barrios vulnerables de la ciudad de Rosario. Digo también como, si bien son proyectos súper largos y que están muy bien fundamentados, y ya, bueno, Carlos nos ha contextualizado bien la historia, pero cómo se estudia antes de ir a terreno cuál es el uso que tiene una población en particular. Digo, no son ni parecidas las poblaciones, ni las sustancias, ni los modos de consumo de las mismas. Entonces, digo, primero se hace un relevamiento del terreno, se piensan las intervenciones, se diseña estratégicamente la forma de llegar a estas poblaciones y bueno, y se va a trabajar. Interesantísimo los temas de los 2 proyectos, está buenísimo. Perdón, y un tema a destacar, digo, un dato de color, hoy por hoy el principal problema que tenemos, o sea, cada población, como dije, tiene una forma y un uso particular de cada sustancia, pero nos encontramos principalmente con la problemática de las combinaciones. Claro. Digo, no de una sustancia en particular, sino el uso combinado de varias, como antes nombré, bueno, por ejemplo, el alcohol y psicofármacos. Claro. Bueno, eso. Particularmente en Rosario, hoy en día estamos trabajando de esa manera. Acá por ahí, en lo que es Jujuy,
creo que estamos arrancando, Pato, arrancamos juntos en el bar, dando la charla. Yo lo que sí rescato de la población, de la comunidad acá, es que está teniendo muy buena recepción, digamos. Y por ahí acá cuando se habla de reducción de riesgo y daño está más la línea esta capaz que de cedronara, enfocada a los tratamientos, como que no tanto a la sustancia, cosas así, pero estamos en ese camino y que hoy en día, por ejemplo, acá en Jujuy, o sea, todo lo que es Ministerio de Salud, todas las asociaciones, fundaciones, dispositivos de salud tuvieron presente y muy presente en la campaña Acompaña No Castigue. Yo creo que es un avance demasiado, digamos, que el Estado largue la campaña Acompaña No Castigue, si bien hay cuestiones en el discurso que no apunta puntual a lo que tiene que ver con dicha campaña, pero vamos por ahí, estamos ahí, estamos próximos a firmar el convenio, que estamos ahí, Pato, tenemos que activar eso, estamos durmiendo, pero después bien, rescato mucho esto, el trabajo que tienen Carlos con el Centro Carlos Gardel. Tenemos más de 15 profesionales acá de la provincia que están haciendo el posgrado, así que hay una muy buena recepción y creo que también tanto reducción de riesgo y daño y el psicoanálisis, la clínica de las adicciones, yo creo que va de la mano y va por el respeto al sujeto, básicamente. Yo creo que vamos por ese camino, pero a construir falta muchísimo. ¿Carlitos? Che, y Arda ya viene trabajando hace años, hizo todo un recorrido en el cordón de los barrios humildes de La Cava, en otro momento de la historia, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, 11, 14, 31, Bajo Flores, hizo trabajo con la comunidad, con usuarios, con las iglesias. Y actualmente, seguramente todo el mundo lo sabrá porque tomó estado público, fuimos criticados porque nosotros estamos trabajando en el programa de reducción de riesgos y daños en Morón, y se acordarán el escándalo que hicieron los muchachos conservadores y neoliberales, porque resulta ser que consideraban que la prevención tenía que ver con la incitación al consumo. Absolutamente una mentira, ¿no? Pero ya venimos trabajando hace muchos años con el municipio de Morón en la nocturnidad, en espacios para jóvenes, adolescentes, que o se van a encontrar por primera vez con la sustancia o ya hacen uso en las sustancias, y en el marco mismo de esas reuniones trabajamos haciendo prevención. ¿Y qué es hacer prevención? Lucía lo decía hace un rato muy bien, decía, o también lo dijo Martín, a veces tenemos que trabajar desde lo que puede la persona que está consumiendo y de lo que quiere. Hay personas que no quieren dejar de consumir y no tienen un problema. Hay personas que tienen un problema y no pueden dejar de consumir, y hay que acompañarlos para que el consumo, si tiene cierta eficacia para aliviarle el dolor, no se transforme obligatoria y necesariamente en un acto mortificante. Y después, si una persona considera que restableció su mejor relación con el mundo y que hay otros objetos que también lo hacen felices, decidir si quiere dejar o si lo acompañará para toda su vida sin interferir negativamente en el trabajo, en el amor, en la sexualidad, en la amistad, porque hay mucha más gente que no tiene problemas con el consumo que las que tienen problemas con el consumo. ¿Saben por qué? Por una cuenta muy sencilla. Porque el porcentaje de consumidores es mayor que el porcentaje de personas que tienen problemas por el consumo. Claro. Todos consumimos. Lucía decía muy bien hace un rato el tema del alcohol. Díganme quién no consume alcohol. Sí. ¿Quién no consume relaciones tóxicas, no? El goce, ahí se pone en juego el goce de cada persona. El Kini, la lotería. Que se entienda bien, porque están los prestidigitadores de la palabra y los que buscan maneras de malinterpretar los dichos. No incitamos al consumo, así como no incitamos al no consumo. No es nuestro papel. Claro. Nuestro papel es decir, mirá, si vas a hacer eso que vas a hacer, si es tu convicción, fíjate, tenés que tener estos cuidados. Si podés no hacerlo, es tu decisión, pero si vas a continuar, fíjate, porque es verdad que las sustancias pueden causar problemas. Perdón, quería resumir brevemente, para ubicar en qué instancia del sistema de salud, en qué instancia de intervención aparece la reducción de daños. Y en relación a este folleto, sí. La gente piensa que son folletos que, por poner del ejemplo del folleto, que son intervenciones que se van a hacer aleatoriamente afuera de una escuela. Son intervenciones específicas dirigidas a una población en particular. Y la reducción de daños aparece
quiero ser cuidadosa por cómo lo transmito, pero aparece cuando fracasaron otras instancias, digo. Es una alternativa que aparece cuando fracasó de alguna manera la prevención, es decir, si lo ubicamos en el consumo de sustancias, obviamente uno no va a sugerir el consumo de determinadas sustancias, uno va a informar y se previene que tenga un contacto. Pero si ese contacto con la sustancia se establece, vamos a pensarlo desde la promoción de la salud, vamos a promover prácticas saludables para que ese uso de sustancias no se transforme en un abuso. Pero si estas dos instancias de alguna manera fracasan, tiene que haber una alternativa para aquellos que no pueden, no quieren dejar de consumir, y ahí es donde aparece la reducción de daños. Digo, cuando fracasaron muchas otras instancias previas. Digo, porque si no parece que la reducción de daños aparece como, digo, es una alternativa que tiene que estar siempre presente, pero no es la única, ¿no? Sin duda que uno va... Una pregunta y para generar debate. No es abogado del diablo como Pato, pero para generar debate. Yo pregunto en serio, ¿hay alguna alternativa distinta a la de reducir daños? No. Todo es reducir daños. Cualquier acción que implique un mejor vivir, tratando de reducir al máximo posible las condiciones de sufrimiento que la misma existencia nos propone, es reducir daños. No hay un lugar donde no pueda haber daños. Sí, lo que hay es el trabajo para ver de qué manera podemos, en el acto, en el arte de vivir, dañarnos lo menos posible nosotros y a los demás. A ver, y aparte ya no es más una política alternativa, la reducción de riesgos y daños. Es la política central de los derechos humanos. Yo tengo una afirmación que para mí es nodal. El paraguas en el cual Arda y el Centro Carlos Gardel se para pensar la reducción de riesgos y daños es toda la doctrina de los derechos humanos. Por lo tanto, la Ley Nacional de Salud Mental es un paraguas de reducción de riesgos y daños. Los derechos humanos son una estructura, son un paradigma de protección de derechos y de reducción de riesgos y daños. Porque aparte el médico, para que todo el mundo lo sepa, nunca puede prometer curar del todo. Lo que dice es que sus acciones nunca van a dañar más que el daño que tiene una persona que viene a consultar por su dolor. Ustedes saben que los profesionales de la salud no podemos prometer la cura total de una persona, primero porque es imposible, porque el día que no pueda ocurrir, te van a decir, che, vos me dijiste esto, pero no porque seamos malos y buenos, porque tenemos clara conciencia de que tenemos límites incluso hasta para eso. Lo que sí podemos hacer es reducir daños. Chicos, me quedo sin batería, bro. Sí. Una cosa, ya así cerramos. A ver, espera. Las críticas de la estrategia del municipio de Morón también vienen organizaciones sociales que trabajan con consumo, superación mundial, una estrategia de reducción de daños con un privilegio de clase. Sí, tal cual. Bueno, ahí Incendiario también dice que la crítica que apareció sobre la reducción de daños como un supuesto privilegio de clase. Y también incluso he escuchado también que bueno, la reducción de daños es algo librado solamente para los países del primer mundo. Creo que no sé, bueno, más allá de que Rosario en particular y Santa Fe ya lleva más de 100 muertos relacionados a la prohibición de las drogas en Argentina, tuvimos 30 muertos por cocaína adulterada y tuvimos 4 muertos en un incendio en la comunidad terapéutica y tantos otros muertos que ni nos enteramos. Todo eso solamente en estos 6 meses de año. Y todo eso, primero, nada de eso es por la reducción de daños. Y segundo, la reducción de daños es el único paradigma de ideas que viene a darle una respuesta distinta a lo que ya se viene dando y no funciona a todas esas problemáticas. Y que la reducción de daños, lejos de ser un privilegio de clase, es el paradigma que más puede acercar el sistema de salud a las personas que lo necesitan, a las personas que más alejadas están de quizá de tener un trabajo digno, de poder tener una vivienda digna. La reducción de daños justamente hace que se motorice el sistema de salud. Y entra toda la población, Pato, porque los sistemas complejos de salud muchas veces solamente puede entrar quien tiene plata, y para la reducción de riesgos y daños no hace falta pagar, es decir, es absolutamente inclusiva, es universal. Tal cual. ¿Quieren dejar alguna reflexión, chivo, antes de cortar? Yo voy a tirar 2 chivitos después de ustedes, así que Martín, tu libro, por favor, tiralo ahora.
Acá lo tengo, bueno. Crónica de un fisurado, Hotel Vivo en mis redes. Crónica de un fisurado relata la historia de una mujer, cómo atraviesa el sistema de salud. Más que el sistema de salud, la propuesta terapéutica, ¿no? Tanto en comunidades terapéuticas, lo estatal, y bueno, es una colección de 3 libros que quiero escribir. El primero se llama La metamorfosis de Dasein, que tiene que ver la metamorfosis con esta transformación. Dasein tiene que ver con la existencia de Heidegger y a la vez el nombre de esta persona, ¿no? Entonces, por ahí como que es novelesco, pero a la vez tiene mucha clínica de psicoanálisis, que mi formación es desde ahí, y tiene mucho que ver en relación a la prohibición y cómo nos relacionamos los trabajadores de salud con los usuarios. Así que básicamente en grandes rasgos eso, así que muchísimas gracias por el espacio, por compartir. Un gusto Lucía, un gusto Carlos, Pato, ni hablar, un genio. Así que espero que podamos repetir esto y vamos mejorando. En el primero creo que estuve muy cómodo. Salió muy bien. ¿Tú? Bueno, no, de mi parte nada más que los que ya les comenté y que, bueno, es un placer trabajar con ustedes y, bueno, espero que nos veamos en la próxima, que va a haber, sin dudas. Carlitos, a un chivito. Una frase vieja. Primero, un gusto estar con Lucía y con Martín y con vos, Pato, y ojalá que hayamos sido claros para los que estuvieron del otro lado. Lo único que tengo para decir es que reducir daños es garantizar derechos. Me encantó. Excelente. Fabi, RT. Con esa frase, reducir daños, de nuevo, Carlitos. Reducir daños es garantizar derechos. Vamos a hacer un buen flyer con esa frase. Y bueno, con esa frase también, como para cerrar, recordar que esta actividad fue armada en el marco de la campaña internacional Acompañe y no castigue, que es quizás, si no me equivoco, de la campaña más grande a nivel mundial en contra de la prohibición y a favor de los derechos de las personas que usan drogas. En el marco de esa campaña tiene el día más importante, que es el 26 de junio, que es este domingo. Así que en el marco del Día de Acción Global de la campaña Acompañe y no castigue, vamos a estar haciendo un vivo a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco, con Mamá Cultiva. Vamos a, un poco el título de la discusión va a ser ¿cómo hacer para impulsar la reforma de las políticas de drogas en Argentina? Así que les esperamos que nos acompañen. Les agradezco de corazón un montón a toda la gente que se sumó, que nos tiró buena onda en las redes para el stream, así que después lo van a poder encontrar en YouTube. Y también la semana que viene, también en el marco de la campaña, vamos a estar haciendo un vivo en Instagram entre Pablo Galfre y el compañero que les comentaba que investiga sobre las muertes y violaciones de los derechos humanos en comunidades terapéuticas, un vivo entre él y la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo público relacionado al Comité de Lucha contra la Tortura, si no me equivoco, que es el organismo del cual depende la CPM. Y bueno, es uno de los principales organismos que visibiliza estas violaciones a los derechos humanos en comunidades terapéuticas en la provincia de Buenos Aires, y viene trabajando en conjunto con Pablo, y que bueno, entre ellos justamente lograron que Merenson, que es uno de los grandes empresarios que se beneficia del encierro de las personas que usan drogas, esté preso. Así que nada, si están interesados en ese tema también, estaremos haciendo un vivo la semana que viene. Muchas gracias, gente. Muchas gracias a todas. Un montón, todavía hay 20 y pico de personas en el vivo. Así que excelente fin de semana. Gracias, Lu. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, buen Martín. fin de a todos y todas. La verdad, un placer y nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos. Beso grande.